Amén, hermanos, buenos días. Te saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy les traigo la palabra de Dios para nuestro devocional en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Es un texto muy bonito para poder reflexionar el día de hoy. ¿Qué nos dice nuestro amado Dios? Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. En primer lugar, amados hermanos, vamos a orar para que sea Dios direccionando la palabra el día de hoy. Amén. Gracias, amado Dios, Señor, por esta palabra que tú pones en mi corazón para poder compartir el día de hoy con cada uno de mis hermanos. Yo sé, amado Padre, que tú siempre tienes un propósito para cada uno de nosotros. Amado Dios, yo sé que tú en estos momentos nos hablarás a cada uno de nosotros conforme a cómo nos encontremos delante tuyo. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos aprender. Hay muchas cosas que nosotros debemos dejar, quitar o renunciar. Amado Dios, háblanos esta mañana. Háblanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga convenciendo de pecado, justicia y juicio, y que tú, amado Dios, nos ayudes a cambiar y ser transformado. Gracias, mi Dios. Toda la gloria y toda la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, ¿quién nos quiere hablar el día de hoy la palabra de Dios? Nos dice que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amados hermanos, yo sé que de repente ustedes habrán conocido a muchas personas que se suelen llenar la boca diciendo de que yo amo a Dios, Dios lo es todo para mí, aún incluso que van a la iglesia y que sirven a Dios, pero no cumplen la palabra de Dios. Hay personas que dicen que basta y es suficiente simplemente con ir a la iglesia y ya. Y no cumplen la palabra de Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que la única voluntad de Dios es que ustedes vayan a su casa a servirle y listo? Que dentro de su casa de Dios, o sea, en la iglesia, ustedes oren, ustedes se lamenten, pidan perdón, se reconcilien con Dios, lloren y hagan todo lo que tengan que hacer dentro de la iglesia. Pero cuando salen de la iglesia, en pocas palabras, son otras personas. Es como decir, se le va la emoción de estar en la presencia de Dios y chao. Te olvidas de Dios. Te olvidas de cumplir la palabra de Dios. Te olvidas todo. Hay muchas personas que son así. Dentro de la iglesia son unas personas, fuera de la iglesia son otras personas. ¿De qué vale, amado hermano, que una persona vaya a la iglesia y sirva a Dios y cuando está fuera de la casa de Dios, haga todo lo contrario? ¿De qué vale uno llenarse la boca diciendo de que ama a Dios si cuando está fuera de la casa de Dios, si cuando está en medio del mundo, por así decirlo, con sus compañeros de trabajo, con sus amistades, con las personas de su vivienda, de su ciudad? ¿De qué vale si cuando estás fuera de la iglesia con esas personas te comportas de otra manera? ¿De qué te vale ir a la iglesia si vas a negar tu fe constantemente? ¿De qué vale? ¿Para qué sirve, amado hermano? Entonces Dios te dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso dice: no todo el que me llame Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Si tú quieres tener vida eterna, si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú cumplas su palabra. Amado hermano, la Biblia no se ha escrito por gusto. La Biblia no se ha escrito simplemente para leerlo y ya.
y listo. No, la Biblia se ha escrito para que nosotros estudiemos, aprendamos de todo lo que ha hecho Jesús aquí estando en la tierra y de todo lo que ha hecho Dios a cada uno de nosotros y para ponerlo por obra. La gran comisión de cada uno de nosotros es predicar el Evangelio, dice, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra gran comisión. ¿Y cómo vas a poder hacer eso si no estudias la palabra de Dios? Si no haces la voluntad de Dios que es buena y perfecta. ¿Cómo nosotros vamos a comprender la buena voluntad de Dios que es buena y perfecta? Renovando nuestro entendimiento. Eso dice la palabra de Dios. Cuando tú renuevas tu entendimiento, cuando tú renuevas tu manera de pensar, tu manera de ver la vida cambia. Tus prioridades cambian. Porque tu mente está siendo renovada a través de la palabra de Dios. Antes de repente le dabas más importancia a las cosas del mundo, como el trabajo, el dinero, las comodidades. Después que tu mente sea renovada, le vas a dar más prioridad a las cosas de Dios. Las comodidades, el dinero, todas esas cosas vienen por añadidura por parte de Dios. ¿Acaso la palabra de Dios no dice primero busca el reino de los cielos y el resto viene por añadidura? Eso dice. La palabra de Dios también nos dice que no nos afanemos por nada. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No se trata que tú simplemente vayas a la iglesia y digas que amas a Dios y que llores delante de su presencia de Dios. Y cuando no estás en la iglesia, en tu vecindad, en tu centro de trabajo, con tus amistades, te comportas de otra manera, hablas groserías, te prestas para las bromas de doble sentido, tomas, fumas, bebes. ¿Me dejo entender? ¿De qué estamos hablando? Mientes, guardas rencor, tienes odio, envidia, celos. ¿De qué estamos hablando? Si se supone que la palabra de Dios nos dice que no debemos hacer eso. Entonces nosotros tenemos que renunciar a todo aquello. Si de repente tú recién estás conociendo a Dios, entonces ese proceso de cambio va a ir poco a poco. Porque poco a poco el Espíritu Santo te irá convenciendo de pecado, justicia y juicio. Poco a poco la palabra de Dios va a ir transformando tu mente y vas a cambiar de prioridades, vas a cambiar tu manera de ver la vida. Pero una persona que ya lleva tiempo, años yendo a la iglesia, sirviendo a Dios, no puede estar en esta faceta. Como se dice la palabra de Dios, tú no puedes amar o servir a dos dioses. Bien, amas a uno o aborreces al otro. Es así. Tú no puedes servir a Dios y puedes seguir estando en las cosas del mundo. O eres amigo de Dios o eres amigo del mundo. Simple y sencillo, amados hermanos. Si tú has decidido seguir a Dios, pues entonces tienes que dejar las cosas del mundo. Tienes que dejarlo, amado hermano. Yo sé que constantemente nosotros estamos en una lucha. Obviamente, la carne no quiere. Esta carne pecaminosa no quiere hacer las cosas de Dios. No quiere. La carne no quiere ayunar. La carne no quiere orar. La carne no quiere estudiar la palabra de Dios. Esta carne no quiere ir a la iglesia. La carne se pone en contra siempre de las cosas espirituales. Tu espíritu te dice ora, la carne te dice no. Tu espíritu te dice hay que ayunar, tu carne te dice que no. Tu espíritu te dice hay que levantarnos temprano para poder orar, hay que ir a la iglesia, tu carne te dice que no. Estás en esa lucha constante, pero Dios conoce tu corazón y tu mente. La palabra de Dios dice que Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Dios sabe perfectamente cuando tú estás luchando con esas cosas, como también sabe cuando no lo estás haciendo. Así que, amado hermano, tengamos cuidado. ¿Quieres tener vida eterna? Haz la voluntad de Dios. Porque recuerda, no todo el que le diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque tú cuando le digas al Señor, Padre, pero en tu nombre yo hice muchas obras, yo ayudé a muchas personas, yo compartí tu palabra, Él te dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque ¿de qué te vale llenarte la boca hablando de Dios cuando sigues haciendo las cosas del mal, las cosas del mundo? De nada vale. Amén, hermano. Así que nosotros tenemos que cambiar. Poco a poco tenemos que ir renunciando a todas las cosas que no es agradable para Dios. Tenemos que hacer todo conforme a su voluntad.
Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, porque muchas veces hay cosas en nosotros que no hacemos tu voluntad, no cumplimos tu palabra. Y es porque esta carne pecaminosa no quiere hacerla, Señor. Y muchas veces también nosotros nos sentimos débiles y le damos cuerda a los deseos carnales. Y no es así, Padre. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nosotros nos hemos olvidado de ti. Muchas veces nosotros, por estar en la carne, en la comodidad, en la religiosidad, nos hemos olvidado de ti. Perdónanos, Señor. Tú que nos amas tanto, tú que eres bueno con nosotros, no te sabemos valorar. Perdónanos, amado Padre, y ayúdanos a seguir mejorando. Fortalece nuestra fe de cada uno de nosotros. Fortalece nuestra vida espiritual. Sigue ayudándonos, sigue alentándonos. Anima, Padre, al que se siente desanimado. Consuela al que está triste, Señor. Fortalece al débil, amado Padre, y aliéntanos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Que tengas un excelente día. Bendiciones.